Crisis económica de Estados Unidos, 2018. Programa educativo, licenciatura en Administración. Materia, Economía empresarial. Introducción a la investigación de la crisis económica del país de Estados Unidos en el año 2018. El presente video se obtiene de la necesidad de aprender acerca de la crisis económica que se vivió en Estados Unidos. Aunque todo comienza a finales del año 2007, surte efectos de forma negativa en el año 2008. Analizaremos las características importantes del país. Estados Unidos es un país soberano constituido en República Federal Constitucional, compuesta por 50 estados y un distrito federal. La mayor parte del país se ubica en el centro de América del Norte, donde se encuentran sus 48 estados y Washington, D.C., el Distrito Federal. Con 9.83 millones de kilómetros cuadrados y con más de 325 millones de habitantes, el país es el cuarto mayor en área total, el quinto mayor en área contigua y el tercero en población. Es una de las naciones del mundo étnicamente más diversas y multiculturales. La moneda nacional es el dólar. Estados Unidos cuenta con un Producto Interno Bruto del 18.57 billones de dólares según el Banco Mundial, una población de 325.7 millones de habitantes, mientras que el salario mínimo oscila entre los 7.25 y 7.50 dólares por hora. Descripción de la crisis que sufrió el país de Estados Unidos de América en el año 2007 y 2008. ¿Qué fue? La crisis financiera de 2008 se desató de manera directa debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en el año 2006, lo cual provocó aproximadamente en octubre de 2007 la llamada crisis de las hipotecas subprime. Inicio de la crisis. La crisis inmobiliaria tiene sus orígenes en el conjunto de bonos de viviendas colocados en el mercado por los principales bancos en Estados Unidos. En un principio, los bonos inmobiliarios ofrecían al inversionista un alto rendimiento junto con bajo riesgo. A finales de 2007, los mercados de valores de Estados Unidos comenzaron una precipitada caída, la cual se acentuó gravemente en el comienzo de 2008. La influencia de otros eventos de particular nocividad para la economía estadounidense, es decir, subida de los precios del petróleo, aumento de la inflación, estancamiento del crédito, estos exageraron el pesimismo global sobre el futuro económico estadounidense, hasta el punto de que la Bolsa de Valores de Nueva York sucumbió diariamente a rumores financieros. Rápidamente, el impacto de las hipotecas de crisis provocó repercusiones más allá de los Estados Unidos. Los bancos de inversión sufrieron pérdida en todo el mundo. Tras un respiro primaveral, los mercados bursátiles de Estados Unidos volvieron a una extrema debilidad, entrando oficialmente en caídas superiores a 20% en junio, lo cual se considera un mercado en retroceso extendido. Esto volvió a ser motivado por malas noticias en el sector financiero, con las declaraciones de bancarrota, incluyendo la caída del banco IndyMac. Extensión de la economía. El dólar sufrió un proceso constante de depreciación y el déficit comercial que continuó batiendo récords. Instituciones como General Motors, Ford, Chrysler y muchas aerolíneas empezaron a tener serias dificultades. Los índices de confianza del consumidor se situaron en sus más bajos niveles históricos. Algunos datan de los años 50 y se produjo un alza de desempleo en Estados Unidos y otros países desarrollados. Medidas gubernamentales. Desde finales de agosto de 2007, el gobierno estadounidense ha anunciado varias medidas para evitar la situación de impacto de los hogares. Un primer plan de rescate para los bancos fue presentar oficialmente a principios de diciembre de 2007 con un doble objetivo: proteger a los hogares más frágiles, y otro objetivo fue encauzar la crisis. Buscando una solución a largo plazo, el gobierno de Estados Unidos de América otorgó un rescate de $700 mil millones
Desde el inicio de la crisis en agosto de 2007, los bancos centrales han demostrado una gran capacidad de reacción. Además, han actuado a la vez para evitar una crisis bancaria sistémica y para limitar las repercusiones sobre el crecimiento. Asimismo, la Reserva Federal estadounidense flexibilizó la política monetaria inyectando liquidez y, eventualmente, actuó sobre los tipos de interés. El 23 de marzo de 2008, el presidente de BCE, Jean-Claude Trichet, afirmó que Europa no necesitaba aumentar los gastos para poder combatir la crisis financiera global. En su lugar, propuso que los gobiernos deberían actuar con rapidez en implementar las medidas ya anunciadas. Basó sus medidas en que éstas correspondan a la gravedad de la situación. En marzo de 2009, Timothy Geithner, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, anunció la creación de sociedades público-privadas que comprarán los préstamos y valores tóxicos de los bancos. Responsabilidades y datos. El expresidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, fue acusado de defender la reducción de la regulación financiera durante el boom crediticio que dejó de lado garantías fundamentales. El exfuncionario también fue criticado indirectamente por la política monetaria demasiado flexible de la Fed y los pronunciamientos que fomentaron en vez de inhibir el crecimiento de la deuda hipotecaria y la burbuja inmobiliaria. El Banco de la Reserva Federal de Nueva York, entonces bajo la tutela del actual secretario del Tesoro Tim Geithner, podía haber tomado medidas contra los excesos de Citigroup en el periodo previo a la crisis. Del mismo modo, el documento sostuvo que el manejo gubernamental de las principales instituciones financieras durante la crisis, liderado por el exsecretario del Tesoro Henry Paulson, fue inconsistente y aumentó la incertidumbre y el pánico en el mercado. Después de la crisis, la tasa actual de desempleo mundial alcanzó el nivel más alto de la historia, con 210 millones de desocupados. Son 30 millones más que el inicio de la crisis económica, indicó la Organización Internacional del Trabajo y el Fondo Monetario Internacional. Según el documento conjunto de ambas entidades, cerca de 3/4 partes de los 30 millones de nuevos desocupados viven en naciones industrializadas, especialmente en España y Estados Unidos. Además, la cifra global de paros de los jóvenes se incrementó a un 13% en 2009, con 81 millones de afectados. Otras víctimas. La depresión vino a ser prueba de resistencia para los países de la Unión Europea. La depresión vino a ser una prueba de resistencia para los países de la Unión Europea, como por ejemplo Grecia, España o Irlanda, que pasó por tiempos económicos difíciles con la deuda nacional en primer plano que provocó convulsiones en las economías nacionales y las relaciones europeas. Otras víctimas de la crisis. Rusia también sufrió las secuelas de la crisis. Al igual que el resto del mundo, Rusia también sufrió las secuelas de la crisis. La economía de Rusia, duramente afectada por la crisis mundial, se contrajo en 2009 el 7.9%, después de haber registrado un crecimiento del 5.6% en 2008, según datos provisionales divulgados por la agencia rusa de estadística Rosstat. América Latina también retoma el camino de la recuperación tras la peor caída económica mundial. Los pronósticos más recientes indican que el crecimiento alcanzará la marca del 5.1% este año, apenas un par de décimas menos que la marca registrada entre 2005 y 2008. En conclusión personal, Estados Unidos es un país soberano constituido en República Federal Constitucional, compuesta por 50 estados y un distrito federal. La mayor parte del país se ubica en el centro de América del Norte. La crisis financiera de 2008 se desató de manera directa debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en el año 2006, que provocó aproximadamente en octubre de 2007 la llamada crisis de hipotecas. Las repercusiones de la crisis hipotecaria comenzaron a manifestarse de manera extremadamente grave desde inicios del 2008, contagiándose primero el sistema financiero estadounidense y después al internacional, teniendo como consecuencia una profunda crisis de liquidez. La crisis inmobiliaria tiene sus orígenes en el conjunto de bonos de viviendas colocados en el mercado por los principales bancos de Estados Unidos,
En un principio, los bonos inmobiliarios ofrecían al inversionista un alto rendimiento. A fines del 2007, los mercados de valores de Estados Unidos comenzaron una precipitada caída que se acentuó gravemente en el comienzo del 2008. Sin embargo, desde finales de agosto del 2007, el gobierno estadounidense ha anunciado varias medidas para evitar las situaciones de impago de los hogares. Un primer plan de rescate para los bancos fue presentado oficialmente a principios de diciembre del 2007. Después de la crisis, según un documento, cerca de las 3/4 de los 30 millones de nuevos desocupados viven en naciones industrializadas, especialmente en España y Estados Unidos. Además, la cifra global de paro de los jóvenes se incrementó en un 13% en 2009, con 81 millones de afectados. Conclusión. Con el estudio de caso investigado, se llegó a la conclusión que la crisis económica de Estados Unidos de 2008 fue la mayor crisis económica registrada, ya que esta, por diferentes motivos, llevó no solo a una nación al colapso, sino a muchas más, ocasionando 1001 problemas para las naciones, con lo cual esto generó muchos cambios. Esta crisis trajo consigo millones de desempleos, cierre y quiebra de empresas y de instituciones de crédito del más alto prestigio, por lo cual millones de personas se quedaron en la calle y de igual forma provocó alteraciones en la mayoría de las naciones, generando altos incrementos en la tasa de desempleo y de diferentes problemas a nivel nacional y global, por lo que tan alto fue el precio de esta crisis que hasta nuestros días las naciones siguen recuperándose de esta poderosa e impactante crisis. De acuerdo a la investigación realizada, llegué a la conclusión de que la crisis que hubo en Estados Unidos de América comenzó en el año 2017 y durante el 2018, lo cual fue causada porque los bancos ofrecieron crédito hipotecario a las personas con muy bajos recursos, y eso ocasionó que la tasa de interés incrementara cada vez más y que los inversionistas tuvieran miedo de que los bancos más grandes tuvieran muchas pérdidas y sus inversiones se perdieran, el cual también el dólar estadounidense sufrió un proceso constante de depreciación, lo cual instituciones como General Motors, Ford y muchas aerolíneas empezaron a tener serias dificultades. Los índices de confianza del consumidor se situaron en más bajos niveles históricos, el cual se produjo un alza de desempleo en Estados Unidos, por lo cual el gobierno de Estados Unidos tomó medidas y la principal fue proteger a las familias más frágiles. De igual manera, mandaron un rescate de $700 millones. Al mismo tiempo, otros países que tenían empresas en el territorio estadounidense enviaron sus rescates para así poder afrontar la crisis, el cual con el paso del tiempo se fue terminando la crisis y en Estados Unidos de América retomó el camino de la recuperación tras la peor caída económica mundial. Los pronósticos más recientes indican que el crecimiento alcanzará la marca del 5.1% este año. La crisis financiera de Estados Unidos trajo consigo muchas consecuencias como lo fueron alrededor de todo el mundo. Según la Comisión, el origen de la crisis fueron los fallos generalizados en la regulación financiera, la cual era una tarea responsabilidad del gobierno y de la cual culpan a la Reserva Federal. En aquel entonces presidida por Alan Greenspan. También alude a la cultura del exceso de riesgo que imperaba entre los directivos de las firmas de Wall Street. Aunque en lo relativo a lo novedoso, estas conclusiones nos sorprenden, ya que se han abordado en multitud de ensayos, libros y estudios. En esta ocasión es representativo por aquel que lo ha hecho. El Congreso de Estados Unidos, la comisión estuvo reunida durante 19 días para obtener estas conclusiones, tras las intervenciones de más de 700 testigos. Esta crisis monetaria repercutió alrededor de todo el mundo, ya que en Estados Unidos tuvo un déficit en su moneda y esto causó que en otros países se viera reflejado.
La mayor parte del informe sostiene que los dos presidentes de la Reserva Federal, Alan Greenspan y Ben S. Bernanke, tuvieron parte de la culpa.